El 3 de febrero de 1908, en la ciudad costera de Brighton, Reino Unido, nacieron dos niñas que desafiarían las probabilidades médicas y el destino mismo. Daisy y Violet Hilton vinieron al mundo unidas por la cadera, compartiendo parte del sistema circulatorio. Su nacimiento fue un evento raro, casi imposible. Los gemelos siameses ocurren en uno de cada 500,000 partos en el Reino Unido. Y en todo el mundo, la estadística varía entre uno cada 50,000 y 200,000 nacimientos. Pero para Daisy y Violet, el verdadero desafío no fue haber nacido unidas, fue sobrevivir en un mundo que no estaba preparado para ellas. Desde el momento en que llegaron al mundo, fueron vistas más como una curiosidad médica que como dos seres humanos. Su madre biológica, una joven soltera, quedó horrorizada al verlas y se negó a criarlas. En la sociedad británica de principios del siglo XX, el nacimiento de gemelos siameses era visto con superstición y rechazo. Fue entonces cuando Mary Hilton, la partera que asistió al parto, vio en ellas algo más que una anomalía. Vio una oportunidad de negocio. Convenció a la madre de que las niñas estarían mejor bajo su cuidado y en un acuerdo oscuro que nunca fue registrado legalmente, se las llevó consigo. Desde ese momento, Daisy y Violet dejaron de ser niñas y se convirtieron en mercancía. La infancia de las hermanas Hilton no tuvo juguetes, risas ni momentos de inocencia. En lugar de eso, fueron entrenadas como espectáculos ambulantes. Antes de cumplir los 3 años, Mary Hilton ya las exhibía en bares y ferias, cobrando entrada a quienes quisieran ver a las niñas unidas por el destino. A medida que crecían, la explotación se volvía más cruel. Mary las obligaba a practicar música por horas interminables, no por su desarrollo ni por su bienestar, sino porque sabía que una atracción musical atraería aún más espectadores y dinero. Bajo la amenaza constante de violencia y castigos, Daisy y Violet se convirtieron en músicas excepcionales, dominando el violín, el piano y el saxofón. Pero su entrenamiento no se limitaba a la música. También debían posar para fotografías que eran vendidas como souvenirs en cada presentación. Para el público eran una rareza fascinante. Para Mary Hilton, una fuente inagotable de ingresos. Pero el peor momento de sus vidas llegaría tras la muerte de Mary Hilton. Lejos de recuperar su libertad, las hermanas fueron heredadas por la hija de Mary, Edith Hilton, y su esposo, Mayer Myers. Para ellos, Daisy y Violet no eran personas, sino una inversión. El matrimonio continuó la explotación de las hermanas, llevándolas a giras por Europa y Estados Unidos, donde actuaban en teatros, ferias y circos, siempre como una maravilla de la naturaleza. A medida que las niñas crecían, comenzaron a entender la cruel realidad de su situación. Eran exhibidas, explotadas y controladas, pero no tenían ningún derecho sobre sus propias vidas. No podían gastar el dinero que generaban, no podían tomar decisiones y no podían escapar. La clave de su encierro no era una celda ni unas cadenas físicas. Era la manipulación psicológica y el control absoluto de sus propietarios. Pero lo que sus captores no sabían era que a pesar de estar unidas físicamente, Daisy y Violet tenían sus propias mentes. En secreto, comenzaron a planear su independencia. Y con el paso de los años, la oportunidad de romper sus cadenas finalmente llegaría. Daisy y Violet Hilton habían pasado toda su infancia y adolescencia bajo el control de la familia Hilton Myers. A lo largo de los años, se habían convertido en una de las principales atracciones de ferias y espectáculos itinerantes, viajando por toda Europa y Estados Unidos. Pero mientras el público se asombraba con su talento y su condición única, ellas solo sentían una cosa: encierro. A pesar de haber generado fortunas en cada presentación, no recibían un solo centavo. El dinero que ganaban con su trabajo era administrado exclusivamente por Edith Hilton y su esposo, Mayer Myers. Cuando se atrevían a cuestionar su situación, la respuesta era siempre la misma: nosotras sabemos lo que es mejor para ustedes. Durante años, las hermanas creyeron que no había salida, pero con el tiempo comenzaron a encontrar aliados. Uno de ellos fue Harry Houdini, el legendario ilusionista y escapista. Houdini las conoció en un evento y al enterarse de su situación, les dio un consejo que cambiaría sus vidas.
Si quieren ser libres, primero deben entender que ya no son niñas, son mujeres. Y las mujeres tienen derechos. Estas palabras se quedaron grabadas en sus mentes. Por primera vez comprendieron que podían luchar por su independencia. El punto de quiebre llegó cuando en 1925 conocieron a un abogado llamado Martin Arnold, quien les explicó que su situación era completamente ilegal. Ustedes no son propiedad de nadie, les dijo. Pueden demandar a los Hilton Meyers y recuperar lo que les pertenece. Con el apoyo de Arnold, Daisy y Violet presentaron una demanda en los tribunales. Fue un proceso largo y doloroso, pero en 1931 la justicia finalmente falló a su favor. El juez determinó que habían sido víctimas de explotación y abuso y les otorgó una compensación de $100,000, equivalente a más de 1,5 millones de dólares hoy. Pero más importante aún, eran libres por primera vez en sus vidas. Cuando salieron del tribunal, los periodistas les preguntaron qué planeaban hacer con su nueva libertad. La respuesta de Violet fue simple, pero poderosa: vivir. Tras Sinoa en San Renon recuperar su libertad en 1931, Daisy y Violet Hilton finalmente podían decidir qué hacer con sus vidas. Durante años habían sido tratadas como objetos de exhibición, pero ahora tenían el control sobre su destino. Con el dinero de la compensación, decidieron seguir en el mundo del espectáculo, pero esta vez bajo sus propios términos. El vaudeville, un género teatral muy popular en la época, se convirtió en su nuevo hogar. Las hermanas ya eran músicas talentosas, por lo que comenzaron a presentarse en clubes y teatros, tocando el violín, el saxofón y el piano. No tardaron en convertirse en una sensación, no solo por su condición de gemelas siamesas, sino también por su carisma y talento genuino. Aparecieron en carteles, concedieron entrevistas y se movieron en círculos de celebridades. Se convirtieron en figuras públicas y por primera vez eran ellas quienes decidían qué mostrar al mundo. Pero la fama no era suficiente para alejarse de la explotación. Muchos de sus contratos estaban llenos de cláusulas abusivas. Y aunque ya no eran propiedad de nadie, los empresarios del entretenimiento seguían viendo en ellas una oportunidad de negocio. Incluso su vida amorosa se convirtió en un espectáculo. La prensa comenzó a especular si alguna de las dos podría casarse, lo que llevó a que Violet anunciara en 1936 su compromiso con un músico llamado Maurice Lambert. Sin embargo, el matrimonio fue bloqueado por las autoridades. En la época, existían leyes estrictas sobre la moral pública, y el caso de las hermanas era visto como un desafío a las normas tradicionales. Sin poder casarse y con sus oportunidades laborales comenzando a reducirse, Daisy y Violet decidieron apostar por el cine. En 1952 protagonizaron la película Chained for Life, Acorrentadas para la Vida, una obra de ficción inspirada en Matthew Weinstein's su propia historia. El film intentaba reflejar los desafíos de ser gemelas siamesas en una sociedad que las veía como fenómenos, pero terminó siendo una historia explotadora y sensacionalista. La película fue un fracaso, y con el tiempo su carrera artística comenzó a desmoronarse. El mundo del entretenimiento estaba cambiando, el cine y la televisión estaban reemplazando el vaudeville, y poco a poco las hermanas dejaron de ser contratadas. Sin ingresos y con pocos ahorros, tuvieron que enfrentar una nueva y cruel realidad. Su fama se había desvanecido, y por primera vez nadie las estaba mirando. Después de años de éxito en el mundo del espectáculo, Daisy y Violet Hilton se encontraron en una situación que jamás imaginaron. La fama las había abandonado. El vaudeville, su principal fuente de ingresos, estaba desapareciendo con la llegada del cine y la televisión. Las ofertas de trabajo se volvieron escasas, y la película que protagonizaron, Chained for Life, en lugar de impulsarlas, las dejó atrapadas en una imagen de rareza que el público ya no quería ver. A mediados de los años 50, el dinero comenzó a agotarse. Sin ingresos, las hermanas tuvieron que hacer algo que nunca habían hecho en su vida: buscar un trabajo fuera del mundo del entretenimiento. Pero para ellas conseguir empleo no era tan sencillo. A pesar de ser personas independientes, las empresas no querían contratarlas, no sabían cómo manejarlas, no querían llamar la atención y simplemente no querían lidiar con lo desconocido. Después de varios intentos frustrados, encontraron un empleo en un supermercado de Charlotte.
Carolina del Norte. Trabajar en un supermercado era un contraste brutal con la vida que habían llevado antes. Habían pasado de ser estrellas de teatro a empleadas anónimas, reponiendo estantes y atendiendo en la caja. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, tenían estabilidad. No eran famosas, pero tampoco eran explotadas. No eran ricas, pero podían sobrevivir sin depender de nadie. Durante 7 años trabajaron allí con disciplina, ganándose el respeto de sus compañeros. Pero en enero de 1969, la tragedia las encontró de nuevo. Ese invierno, una epidemia de gripe golpeó a Carolina del Norte, afectando a miles de personas. Daisy contrajo la enfermedad primero. Su sistema inmunológico debilitado no pudo resistir. Violet, aún con vida, permaneció conectada al cuerpo de su hermana fallecida. Sin asistencia médica inmediata y sin la posibilidad de separarse quirúrgicamente, pasó días enteros junto al cadáver de su hermana hasta que finalmente también murió. El mundo se enteró de su muerte cuando su jefe del supermercado, al notar su ausencia prolongada, envió a la policía a su casa. Cuando los agentes entraron, encontraron una escena devastadora. Daisy llevaba varios días muerta. Violet, atrapada por su propio cuerpo, había pasado sus últimos momentos de vida en completa soledad, esperando un final que sabía que era inevitable. Las hermanas que habían nacido unidas murieron de la misma manera. Su historia, que había comenzado como un espectáculo forzado, terminaba en un silencio absoluto. Pero incluso en la muerte, su legado permanecía. La noticia de la muerte de Daisy y Violet Hilton se esparció rápidamente por los periódicos de Carolina del Norte. Lo que una vez fue un espectáculo de luces, música y aplausos, ahora se reducía a una tragedia silenciosa. Murieron como habían vivido, unidas hasta el final. Pero lo más doloroso de su historia no era solo la forma en que fallecieron, sino lo que su vida representaba. Daisy y Violet no fueron dueñas de su destino por gran parte de sus vidas. Desde su nacimiento, fueron tratadas como una atracción de feria, un fenómeno para ser exhibido, explotado y lucrado. Y aunque lograron conquistar su libertad, el mundo nunca las vio como iguales. Sin embargo, su historia no fue en vano. Con el paso de los años, las vidas de las hermanas Hilton se convirtieron en un símbolo de resistencia, un recordatorio de cómo la sociedad puede fallar en proteger a los más vulnerables. Sus nombres pasaron a la historia no solo como un caso de gemelas siamesas, sino como 2 mujeres que lucharon contra un destino que nunca eligieron. Es su impacto en la medicina y la ciencia. Hoy en día, los avances en la medicina han permitido que muchos gemelos siameses sean separados con éxito. Los médicos que estudian casos como el de Daisy y Violet creen que con la tecnología actual, su separación habría sido posible. La historia de las hermanas ayudó a generar más investigaciones sobre el fenómeno de los gemelos unidos, promoviendo estudios científicos sobre cómo mejorar su calidad de vida y, en algunos casos, darles la oportunidad de vivir vidas independientes. Su influencia en la cultura, el cine, la televisión y la literatura no olvidaron a Daisy y Violet. A lo largo de los años, su historia fue inspiración para múltiples producciones, desde documentales hasta películas de terror, pasando por el mundo del teatro. Su legado sigue vivo. En 1997, el musical Sideshow debutó en Broadway basado en sus vidas. La obra recibió múltiples nominaciones y ayudó a que una nueva generación conociera su historia de lucha y superación. ¿Un final justo? A pesar de que murieron en el olvido, Daisy y Violet nunca fueron realmente olvidadas. Su historia sigue siendo contada, analizada y recordada como una advertencia sobre los peligros de la explotación, la crueldad y la discriminación. Aunque el mundo les falló muchas veces, su legado sigue vivo, inspirando a quienes creen en la dignidad, la resistencia y la búsqueda de la verdadera libertad. Porque aunque la sociedad intentó reducirlas a un espectáculo, ellas fueron mucho más que eso. Fueron 2 mujeres que lucharon hasta el final por su derecho a ser vistas como lo que siempre fueron: humanas.